programa de divulgación sobre historia, arqueología y patrimonio. Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Artemis, tu programa de divulgación sobre arqueología e historia. Un eslogan que vais a oír bastantes veces si no lo habéis hecho ya. Esperemos que no se canséis mucho de oírlo y que sigáis cómodos con nosotros en este programa. Volvemos una vez más al formato tradicional, dejando de lado el formato de reducida duración de programas previos. Y vamos a centrar el programa de estos meses, estamos hablando de octubre y noviembre, aprovechando un poco el tirón de los mismos meses en los que vamos a hacer el programa. Vamos a tirar de marketing bastante barato, vamos a ser oportunistas y vamos a hacer un especial sobre sucesos de misterio y terror en la historia. Aprovechando obviamente que es el mes de Halloween y que noviembre sigue teniendo también connotaciones muy funerarias o muy de la muerte en muchas culturas. Nos acompaña una vez más, como no podía ser de otro modo, Carlos. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Y tenemos de nuevo con nosotros a una colaboradora reciente incorporada en el equipo, a la que pudimos escuchar en programas anteriores, pero que no pudimos presentar debidamente debido al formato de esos programas. Ella es Inés Pérez. Hola, buenas. Inés es arqueóloga, licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla y máster en Antropología Física por las Universidades Complutense, Autónoma y Alcalá de Henares de Madrid. Su principal área de investigación es el mundo funerario en la prehistoria reciente, especializada en concreto en el estudio de restos humanos, además de rituales funerarios. Actualmente es doctoranda en arqueología en el Departamento de Prehistoria, Arqueología y Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Y la tenemos aquí porque, como antropóloga, nos viene de perlas esta noche para uno de los temas que vamos a tratar. Los temas que vamos a tratar son bastante jugosos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de todo el equipo. Y son misterios que, algunos terroríficos, otros más de suspense, que son relativamente conocidos, pero que no suelen desarrollarse lo suficiente en los medios de comunicación o incluso en revistas especializadas. Se trata del tema de la desaparición de la población de Roanoke, de la que nos va a hablar Inés. También vamos a hablar sobre el hundimiento del USS Indianapolis, un suceso que involucra un desastre naval catastrófico y tiburones aprovechando la ocasión. Y por su parte, Carlos va a hablarnos sobre el suceso de la isla de Ramrey, una leyenda según la cual las tropas japonesas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fueron devoradas por cocodrilos. Espero que estéis a gusto con esta temática, creo que es bastante jugosa y que puede quedarnos un programa bastante interesante, así que poneos cómodos, no apagáis la luz por si acaso, y sin más dilación, pasamos con el programa, no sin antes dar paso a nuestra sección de noticias. Noticias. Comenzamos nuestra sección de noticias de este programa remontándonos a una noticia que publicaba National Geographic el pasado junio, según la cual un equipo de investigadores del CSIC y del Instituto de Arqueología de Mérida, dirigido por Sebastián Celestino, han hallado restos de huesos de 16 caballos y otros animales que han aparecido en el santuario tartésico del Turuñuelo, en Badajoz. Se trata de los restos de un sacrificio ritual celebrado en una costosa ceremonia previa a la destrucción y abandono de dicho conjunto, que data del siglo V a.C. Otra cosa que llama bastante la atención de este hallazgo es la recuperación de un ajuar completo que formó parte del banquete de celebración del ritual que se celebró en ese templo antes de su destrucción. De este ajuar se han podido recuperar calderos, jarros, cerámica y todo tipo de enseres. En el mes de julio apareció una noticia en la página de Historia y Arqueología, el diario cultural de información histórica, en la que nos informa que Atapuerca cierra el círculo evolutivo en Europa con la presencia de neandertales. Todos los indicios apuntan a que un parietal que fue encontrado ese verano pasado en unos niveles superficiales de la cueva fantasma corresponden a un neandertal clásico,
que es un espécimen de entre unos 40.000 y 100.000 años de antigüedad, lo que permitiría completar la cronología de la Sierra con presencia de individuos durante un arco temporal de más de 1.000.000 de años. Todo esto tiene sentido ya que poseían yacimientos excavados pertenecientes a la prehistoria reciente, por lo que este hallazgo les permite rellenar el hueco cronológico. En el mes de agosto, dos investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, han descubierto que una tablilla cuneiforme de 3.800 años de antigüedad, descubierta hace más de 100 años, es en realidad una tabla para realizar cálculos trigonométricos con gran precisión. Esto prueba que en Babilonia, hace casi 4.000 años, ya realizaban cálculos siguiendo teoremas pitagóricos más de 1.000 años antes de que naciera el propio Pitágoras. En el mes de septiembre nos encontramos una noticia que ha aparecido en el National Geographic, contándonos que han salido a la luz extraordinarios hallazgos en Chanchan, la gran ciudad de barro del reino Chimú. Chimú es una cultura preincaica que se desarrolló en la costa norte después del decaimiento del Imperio Wari entre los años 1000 y 1200 después de Cristo. Los chimúes se destacaron en el plano urbanístico gracias a sus formidables construcciones. Muestra de ellos son Chanchan, en este caso, y la fortaleza de Paramonga, entre otras. Estas excavaciones arqueológicas han sacado a la luz 4 ídolos de madera, un cetro tallado, objetos metálicos, restos textiles, que es bastante importante ya que los restos textiles se suelen deteriorar con bastante facilidad, por lo que es un hallazgo bastante importante, además de caracolas y piedras semipreciosas. Seguimos con otra noticia de National Geographic del mes de octubre, donde se nos informa que un equipo de arqueólogos de la Universidad de Tübingen, en Alemania, dirigido por Peter Felsner, ha descubierto una colección de 93 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme en el yacimiento arqueológico de Basekti, que data de la Edad del Bronce y que está situado en la región del Kurdistán, al norte de Irak. Las tablillas han sido fechadas en torno a 1250 a.C., época del Imperio Asirio. 70 de ellas fueron depositadas en un recipiente de cerámica que fue hallado escondido en un recinto de tal yacimiento, probablemente para protegerla del fenómeno de destrucción que tuvo lugar en aquel momento. La información de las tablillas podría estar dañada y de momento no se ha podido traducir ni interpretar. Sin embargo, la doctora Bettina Feist ha descifrado un pequeño fragmento de una de ellas, donde se menciona un templo dedicado a la diosa Gula, una diosa de la fertilidad y la salud vinculada con los perros del mundo mesopotámico. Para finalizar la sección de noticias del programa de hoy, en noviembre un equipo internacional formado por investigadores franceses y egipcios acaba de publicar en la revista Nature la existencia de una cámara de al menos 30 metros de longitud en la pirámide de Giza. Por el momento se desconoce el propósito de la cámara, que se encuentra al lado de la cámara del rey. No se sabe si en posición diagonal o en horizontal. Es el primer gran hallazgo de las pirámides de Giza desde el siglo XIX. Y hasta aquí la sección de noticias de este programa. Entramos ya en materia con la primera tertulia sobre sucesos de misterio y terror en la historia. Comenzamos esta sección de misterio y terror en la historia. Un eslogan, un titular bastante fruto de marketing, bastante cutre, pero queríamos ser directos y sencillos, a falta de mejores ideas, con el caso de la colonia Roanoke. Inés, ¿qué es la colonia de Roanoke? ¿Qué puedes contarnos sobre ello? La colonia de Roanoke se sitúa en la isla de Roanoke, que está en la actual Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y bueno, pues fue una colonia inglesa bastante particular y bastante especial. ¿Por qué es conocida? ¿Por qué es tan particular? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Pues tras varias idas y venidas y intentos de colonizar, ya la definitiva, todos sus habitantes desaparecieron sin rastro. Solo se quedó en un árbol escrita la palabra Croatoan. O sea, que desapareció por completo la población de esa colonia y solo quedó una palabra que me imagino que solo el descifrar su significado será un tema ya de por sí, escrita en un árbol. No quedó ningún tipo de evidencia, o prácticamente ninguno. Estaban las casas, estaba todo, pero no había ni rastro de sus habitantes. O sea, no había nada que a los colonos que dieron parte de esa desaparición les pudiese dar pistas sobre qué había ocurrido. Eso es, nada, absolutamente nada. Es como si hubiesen desaparecido
se hubiesen vuelto invisibles, nada, o sea, todo estaba en su sitio tal cual, perfecto. Lo único diferente era que habían escrito en la corteza del árbol la palabra Croatoan y justo en el árbol de al lado la palabra Cro, C-R-O, nada más. Inés, ¿hay algún tipo de conjetura sobre qué podría significar esta palabra o palabras? Sí, la cosa es que cuando fueron a colonizar la isla tenían diferentes tribus indígenas que vivían allí y una de las tribus eran los Croatoan. O sea, que hace alusión a una tribu indígena de allí, ¿no? Que me imagino que tendría Sí. una relación complicada con los colonos ingleses. Sí, la verdad es que tenían relaciones tirantes, bastante tirantes. Pues entonces, vamos sin más dilación, cuéntanos, ¿no? Porque yo creo que ya es un tema demasiado jugoso como para seguir esperando, ¿no? Cuéntanos realmente el misterio de Roanoke. Pues nuestra historia comienza en 1585 cuando el comandante Arthur Barlow, junto con un pequeño grupo de pioneros, pues decidieron ir a la isla de Roanoke, que está, como ya hemos dicho, frente de las costas de la actual Carolina del Norte. Como España iba en esa carrera de colonización, la primera y con ansias de riqueza, En aquella época en la que éramos algo. efectivamente, pues Inglaterra, que no quería ser menos, invirtió en la colonización. Y así fue, ¿no? Fueron allí y un grupo pequeño de soldados se quedaron para crear un fuerte. Por supuesto, mujeres y niños no, que éramos un estorbo, solo soldados. Hombre, Entonces, hacía falta músculo colonizador. O sea, recordamos por que el modelo supuesto. colonizador de Inglaterra, de los ingleses, no es como el español, que consiste en hacer nuevas mujeres y nuevos hijos allá donde vas, sino más bien en exterminarlos, ¿eh? También robar un poquito los barcos por el camino, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, Sí, que no se nos note la noción, lo que no se nos vea el pelo, ¿no? Vamos a seguir con la historia de Roanoke. Pero, Inés, ¿este es el primer asentamiento inglés en América del Norte o hay algún anterior? No, probablemente habría alguno más. Pero estos de momento es que no lo podemos llamar asentamiento. Iban un grupo muy pequeño y eran un fuerte. Porque ya veremos que hay varias idas y venidas. Entonces, este de momento era como un intento. Es como aquel fuerte de Navidad cuando fue Colón. Una O fase sea, beta. efectivamente. Pues bueno, la cosa es que allí llegaron y allí vieron que ni oro, ni riquezas, ni nada, había tiranteces con las tribus indígenas. Entonces, bueno, allí llegó el maravilloso y precioso Sir Francis Drake, que No puede arribó ser en de la otra manera. isla en 1856 y un pequeño grupo de todos los soldados decidió volverse a Inglaterra porque allí no sacaban tajada. O sea, un poco como La- Pocahontas, ¿no? Ahora que, perdona que te interrumpa, pero me estoy recordando el caso de Pocahontas, que creo que fue precisamente en Carolina del Norte, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. incluso en la versión de Disney se centra mucho en el tema de que allí no había absolutamente nada. Efectivamente, fueron ese momento de cavar y más, quiero más, y no encontraron nada. O sea, Entonces, la pues, versión Pocahontas, pero sin Pocahontas y con Francis Drake, ¿no? efectivamente, De que acuerdo. no sé cuál me gusta más, pero vale. Poco después, pues Sir Richard Grenville volvió a Roanoke con provisiones y tal para ese pequeño grupo que sí se quedó. Y cuando volvió, no se encontró a nadie. A nadie. Y allí se había quedado un grupo de entre unas 15 personas, otras fuentes dicen 50, para mantener esa guarnición. Pero la cosa es que cuando volvieron, allí no había nadie. O sea, pero según tengo entendido, este no es el grupo. Ese no es. Efectivamente. O sea, esto es como una especie de añadido al misterio. Efectivamente. Es como un preludio de algo que sabía que iba a suceder, O sea, que pero que no le dieron mucha importancia. el fenómeno sucede dos veces, pero la primera vez pasa completamente desapercibido. Efectivamente, efectivamente. La cosa es que, bueno, pues este hombre, Richard Grenville, se tuvo que volver a Inglaterra con las manos vacías porque es que allí no había nadie. ¿Vale? Ujú. Total. La cosa es que un año después, el 22 de julio de 1587, un grupo ya de 118 colonos, que eran 90 hombres, 15 mujeres y 11 niños, llegaron de nuevo a Roanoke con la intención, Perdón. pues ya sí, 90 hombres y 15 mujeres.
No, 17, perdón. Ah, bueno, sigue siendo... 90. La proporción me sigue pareciendo un poco desigual. Ah, sí, bueno, pero allí como que les da un poco igual, ¿no? Va. Yo empiezo a pensar que se pudieron matar entre ellos por las mujeres y las mujeres lo huyeron por... Perdona, continúa. Sí, bueno, seguimos. La cosa es que llegaron allí a Roanoke ya con intención de crear allí una colonia como Dios manda, nunca mejor dicho. Colonizar la isla y de hacer un asentamiento permanente, ¿no? La cosa es que el viaje estaba comandado por John White, que ya había estado en la primera, en la primera expedición. fortificación, eso es, y se financió por Sir Walter Raleigh, que era un magnate de aquella época, Bastante ¿no? conocido. Sí, y el día 18 de agosto nació el primer niño inglés en América. Y bueno, que no era un niño, era una niña que se llamaba Virginia Dale. Primer y era infante. hija, efectivamente, y además era nieta de John White. La cosa es que las primeras semanas después del asentamiento, pues la cosa iba bastante bien. Las relaciones con los indígenas no parecían muy hostiles, pero bueno, la cosa es que de primeras, de un día para otro, apareció uno de los colonos muertos en la playa. Resulta que pues aquella muerte puso bastante de los nervios ya a los ingleses y insistieron para que White regresase a Inglaterra para pedir refuerzos, además también para traer más comida, porque por mucho que intentaban cultivar la tierra y demás, no daba fruto. Entonces pues se estaban poniendo bastante nerviosos y decidieron que White regresara, ¿no? Pero la teniendo en muerte... cuenta... Perdón. ¿La muerte de ese colono se sabe que fue a manos de los indígenas o...? Es que fue muy sospechosa porque murió en la playa sin ningún sentido, fue totalmente estaba asesinado, pero no se sabía quién lo mató. Pero claro, teniendo en cuenta que la relación con los indígenas Claro, no era en hostil, pero no era principio, tampoco un camino de rosas. efectivamente, estaba la cosa bastante tirante, es como el primero que lanza la piedra. Ujú. Entonces, pues, lo primero que hicieron fue sospechar de que habían sido Los la tribu. indígenas. No me sorprendería De nada que los- fuera un poco conspiración de los ingleses para justificar quizá un plan de actuación con los indígenas más violento, ¿no? Más directo. Pues, Esto es un tampoco, poco pero bueno, la especulación cosa es que... mía, improvisada. ¿Perdón? Esto a modo de especulación propia, no de... Ah, sí, no, pero bueno, te adelanto que si eso fuese así, no le salió nada de bien. Va, continua. Pues bueno, la cosa es que antes de que White regresase a Inglaterra, les dejó como unas instrucciones a los colonos. La primera era que no saliesen del fuerte si la situación no era extrema, y la segunda consistía en que si eran atacados por los indios o por los españoles, ¿vale? Porque Santo Domingo está, creo que, bastante cerca, dejasen una marca muy concreta tallada en un árbol del fuerte, ¿vale? Una cruz de Malta. De esa forma, cuando él llegase, sabría que habrían tenido problemas y se habrían visto obligados a marcharse. La cosa es que White regresó a Londres y se vio atrapado en la capital británica, ya que estábamos en guerra con Inglaterra, aquella gran armada, aquella gran batalla. Entonces, la falta de fondos por parte de la corona impidió que White pudiese volver a Roanoke O sea para que- poder ayudar a sus Colonos. O sea que colonos, quedaron compatriotas. completamente a A merced merced. de su propia supervivencia. Efectivamente. Entonces, vamos, de hecho es que White se tuvo que quedar 3 años en Inglaterra hasta que pudo volver. Cuando White volvió, se encontró que los 117 los colonos que había dejado allí durante 3 años habían desaparecido sin dejar rastro. Es en este Absolutamente momento, todos. todos, absolutamente todos. Este es el momento en el que el misterio aparece. Las casas de 2 plantas, techos de paja que se habían construido estaban totalmente desmanteladas y los establos donde se encontraban estaban vacíos. Cuando volvió, pues las casas estaban, los techos estaban totalmente desmantelados, los establos estaban vacíos y lo único que se encontró
fue una misteriosa palabra escrita en uno de los postes de las fortalezas, que ponía Croatoan, y las letras CRO, Cro, también grabadas en la corteza de un árbol cercano. Croatoan. Croatoan y Cro. Uh-huh. Una en un poste y otra en un árbol. Y eso fue lo único que quedó de una población de más de 100 personas. Y me habías referido antes que el significado era que hacía alusión a una de las tribus indígenas de allí, ¿no? Sí, una de las tribus eran los Croatoan. Pero es que no había indicios de batalla, ni de que hubiese habido una hambruna, porque recordamos que no conseguían cultivar nada. No se encontró tampoco ninguna cruz maltesa, por lo tanto nadie les había invadido y no habían tenido problemas de ningún tipo. Entonces, la suposición primera que tuvo White fue que los colonos se habían mudado de la capital, la del fuerte, a la tribu con los Croatoan y mezclado allí con la población local. Lo que pasa es que la relación no era muy buena. Bueno, pero cuando no tienes nada de qué comer y no conoces el medio, quizás Claro. el aliarte con los habitantes de allí, por mucho que no sea plato de buen gusto, es tu única alternativa, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, igualmente no pudo comprobarlo, porque añadimos una desgracia más. Una gran tormenta se abalanzó sobre el poblado, poniendo en grave peligro tanto la expedición de rescate hacia donde que fuesen, como el buque que había llevado a White y a la tripulación hasta Roanoke. El capitán del barco advirtió a White que tenía que partir de manera inmediata si querían conservar sus vidas y sobre todo la integridad del navío, por lo que regresó a Inglaterra y comenzó así la gran leyenda de la colonia perdida, que hoy en día permanece en absoluto misterio. O sea que desaparecen por completo más de 100 personas, no hay índices de batalla y no da tiempo a investigar qué ha ocurrido porque debido a una tormenta tienen que huir del sitio otra vez, ¿no? Antes de poder realizar ningún tipo de investigación, ¿no? Efectivamente, También efectivamente. que vaya tino del destino, da que pensar, da que pensar. Entonces, bueno, tenemos he recopilado un par de hipótesis, ¿no? Que siempre se han relacionado pues con lo que es la colonia perdida. La primera idea fue pues esa, que los colonos ante la falta de provisiones pues se mudaron a la capital de los Croatoan. Esta idea no es concluyente, porque no se sabe por qué alguien escribió solo Cro en uno de los árboles, lo que podría indicar que la colonia se había ido de manera tan apresurada que quien fuera no fue capaz de terminar de escribir el mensaje. Efectivamente, es como... ¿Y pero Crow con C y la otra con K o las dos con K? Las dos con C. Vale. Que también estaba pensando, si una es con C y la otra es con K, pueden hacer alusión a dos palabras diferentes, por lo cual va misterio todavía, ¿no? Claro, pero... A ver, las fuentes que yo he buscado, las dos con C. Pero es verdad que hay grabados que lo hacen con K. Yo recuerdo haberlo leído en algún sitio con K, pero ahora ya no sé cuál. Claro. Bueno. Pero bueno, buscaremos más información sobre esto. Luego también se especuló con la posibilidad de un ataque externo, que también por parte de nativos o de los españoles, que nunca se sabe, pero tampoco es concluyente porque no se halló ninguna cruz de Malta en el asentamiento. Bueno, a mí se me ocurre un poco como hipótesis improvisada que, no sé, o sea, si no hay absolutamente nada en el campamento y han desmantelado incluso todas sus posesiones, las viviendas y absolutamente todo, no sé, quizás un ataque mientras dormían de noche, en los que... Tiene mucho sentido. Un ataque de noche en los que pudiesen asesinar mientras dormían a los habitantes, no sé, pues quizás varias tribus aliadas en masa y llevarse los cuerpos del sitio, desmantelarlo todo y dejar eso como aviso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos la segunda palabra de Croatoan que no llega a completarse, ¿no? Como por apresuración. O sea, puede ser algo fortuito, casual, sin importancia o algo que realmente tenga que ver con que hubo un suceso repentino y no se pudo, ¿no? Entonces, igual es una tontería, pero la palabra y media tallada en el árbol estará con alfabeto latino, supongo. Sí. No es ninguna tontería, entonces. Supongo que lo habrían hecho los colonos, no los indios. Quizás, en lugar de tallar una cruz de Malta, quisieron dejar claro quién les había atacado. Claro, eso también se baraja como que es una pista. Han sido los Croatoan, ¿no? Claro, los que nos han hecho esto. Y a lo mejor ¿Puede ser también el nombre de un lugar en vez de una tribu?
Como pasa algo y nos vamos a este sitio. Ya, no, es que en las fuentes citan que la tribu son los croatoan, pero ya está, no lo ponen como en ningún accidente geográfico. No sabemos si se refiere a un toponimio, pero no sabemos si se refiere a una localización, ¿no? Yo creo que es el nombre de la tribu, Vale. o sea, no creo que sea ningún... Porque entonces si eso lo han escrito los colonos y lo han dejado como pista, el receptor tiene que entender ese mensaje, si no, no tiene sentido. Entonces, si ellos conocen a los croatoan como tribu, Sí, ¿me sí. explico? Sí. Bueno, más allá del debate lingüístico, a mí lo que se me ocurre quizás es eso, ¿no? Que en vez de dejar la Cruz de Malta, tallaron quién había sido para que el que viniese pudiese saber lo que había ocurrido y quizás no le dé tiempo a terminar la segunda palabra porque mataron al que estaba escribiendo el aviso, ¿no? No sé. Claro, no, eso es lo que para mí también se me ha ocurrido de primeras. Ahora, el ataque de noche, cuando hay un ataque eso hay pistas. Y eso si han matado a la gente, tal, no sé, dicen que está desmantelado, pero una cosa es desmantelarlo y otro es destrozado. Si Es te que eso, atacan, vamos, te destrozan. bueno, yo creo que, o sea, si tiene que haber evidencias de destrozo, sí hay violencia. Pero si se hace una operación en silencio, en plan una emboscada furtiva, y la gente se pone a las casas a matar a la gente mientras duerme, y no hay Habría resistencia, sangre. pero 3 años después, Inés, no sé, 3 años, o sea, a lo mejor eso pudo ocurrir un día después de irse este hombre, y en los 3 años siguientes no queda evidencia de ningún tipo, entre los vientos, la lluvia, en fin. Sí. No sé, a mí personalmente, a falta de más datos y no habiendo realmente ninguna evidencia concluyente, es lo que me parece más plausible, ¿no? Un ataque silencioso en el que pues, se cargaron a toda la gente, desmantelaron aquello por completo y no hubo signos de violencia porque realmente no hubo una batalla, sino una operación muy bien desarrollada por parte de los Sí, José, indígenas. pero si pasa lo que tú dices que pudo haber pasado, ¿dónde están los cuerpos? Si hay un ataque, algún arma o algo se pierde por el camino. Bueno, pero No si te encuentras con un descampado, por así decirlo, sin nada. los indígenas se lo pudieron llevar, pudieron deshacerse de los cuerpos Los perfectamente, entierran. los entierran o se los comen o los tiran al mar, vete a saber, 20.000 millones de cosas. Y si no, pues las cosas también se las llevan ellos. Te recuerdo, si no se pudo hacer una expedición en el territorio de los indígenas, Sí, eso obviamente tampoco se puede saber, se puede contrastar si han sido ellos o no han sido, qué han hecho o qué no han hecho, ¿no? Hablando de se los comen, otra posibilidad que se barajó, también muy rocambolesca, es que se sucumbió al ataque de alguna tribu caníbal. Entonces dicen que se los comieron, pero bueno, no se tiene constancia de ninguna existencia de clan caníbal en esa zona. Sigue quedando la duda de la referencia a Croatoan en la talla del Os sigo árbol, ¿no? contando, que tenemos más. Tenemos más. ¿Hay evidencias al respecto de alguna de las hipótesis? Recientemente se encontró una nueva hipótesis, la de que los colonos se hubiesen mezclado con una tribu que se llamaban los Lombí. Pues estos individuos presentaban rasgos caucásicos, ¿no? Como una tez pálida y ojos claros. Lo que pasa es que los estudios de ADN que se llevaron a cabo en la Universidad de Texas no arrojaron resultados concluyentes. No pudieron... Pero, Sí, perdón. pero, que esta ya es como la más reciente todavía, es que los avances más destacables son del 2012, y es que el Museo Británico halló un viejo mapa dibujado por el mismísimo White con una serie de marcas ocultas que desvelan la existencia de una supuesta fortaleza a 80 kilómetros de la colonia. Aunque se desconocía si el gobernador hizo esta señal pensando que los británicos podrían estar allí, uno de los arqueólogos de la First Colony Foundation se trasladó a la zona posteriormente para encontrar cualquier resto de paso de los ingleses por ese lugar. Hablamos no de la fortaleza original, sino de esa fortaleza oculta que se descubrió en los mapas de White, ¿no? El Museo Británico, sí. Es a 80 kilómetros de lo que sería la fortaleza de Roanoke, ¿no? Paseo, andando, cargando con todo el equipo, 100 personas. Eso es. Pues 3 años después se informar del hallazgo de una serie de objetos que podrían haber pertenecido a los colonos perdidos, que estos van desde algunas piezas de cerámica con un estilo típicamente inglés hasta varias herramientas de metal de la época, ¿no? Como un gancho y un clavo para una tienda de campaña. A su vez se han desenterrado varios fragmentos de espadas típicamente europeas y mosquetes primitivos que podrían haber sido llevados hasta allí desde la metrópoli. Por lo que
teniendo en cuenta que los nativos no tenían la tecnología necesaria para llevar estas maquinarias, más herramientas y... a cabo, exacto, esas piezas a cabo, pues entendemos que siendo típicamente del siglo XVI, pues son de los ingleses, ¿no? Entonces estamos ante restos arqueológicos que están uniendo esa metrópoli de Roanoke y luego 80 kilómetros. Una fortaleza secreta. Una fortaleza en la que probablemente fue habitada por ingleses en el siglo XVI, probablemente. O sea, que se plantea la existencia de esta fortaleza oculta como un plan de contingencia en caso de dificultades, ¿no? Para los colonos de Roanoke, por así decirlo. Eso, o que allí sí estuvieron ingleses en esa época, probablemente pues un poco después y demás, a lo mejor también buscando a los colonos perdidos. Claro, que las posibilidades siguen siendo miles, porque o bien era otro cuerpo aparte que estaba allí, por lo que pudiese pasar, y White quizás no quiso revelarlo porque era una especie de plan B, o bien se trasladaron los colonos de Roanoke a esa fortaleza oculta ante un ataque y desmantelaron el campamento porque se lo llevaron consigo. Sigue el misterio de por qué la segunda palabra de croatoan no se acaba, ¿no? Puede ser tanto porque mataron en el acto al que lo estaba escribiendo, o porque lo estaba escribiendo y le dijo la caravana de gente marchándose, oye, déjalo que tenemos prisa, ¿no? Y simplemente dejó de escribir. Es que puede ser cualquier cosa. Sí, al final con lo que se quedan los expertos es que probablemente ese centenar de personas había viajado hasta el interior de la isla para vivir con los nativos después de haber sido atacados por alguna tribu de indios cercana que tiene más pinta de que hayan sido los croatoan que esta colonia se haya ido con los croatoan a vivir realmente. O sea, la hipótesis entonces es que sufre una especie de altercado con los croatoan, tallan eso para dejar evidencia que los croatoan son los responsables de su mudanza, para que los que viniesen después supiesen que los croatoan son problemáticos, ¿no? Por eso quizás poner croatoan y no la Cruz de Malta, y se trasladarían a esa fortaleza de repuesto a convivir más en el interior con más alcance de recursos, ¿no? Pero entonces sí, como tú dices, José, que se pudieron haber ido al interior y desaparecer, ¿no hay evidencia de colonizaciones en años siguientes que se encuentren restos de ese campamento, de ese fuerte, restos de la colonia? ¿Qué pasó con ello después? La verdad es que nada, o sea, probablemente teniendo en cuenta que esa isla no daba mucho fruto, la verdad es que tampoco sé cómo sobrevivían las otras tribus, porque algo de fruto tenían que dar y algo tendrían que cultivar para poder sobrevivir. Pero bueno, supongo que también teniendo en cuenta toda la historia de llegan a colonizar, no hay riquezas, la gente no se quiere ir y la gente desaparece. Hombre, no es una buena carta de presentación para quedarse. La estrategia de marketing de Roanoke, desde luego, no era como la de Marinador. Era bastante menos... Entonces, esta gente se fue para el interior y simplemente desaparece. No se mezcla con ninguna tribu ni... Porque no sé. O sea, hay una opción de que podría mezclarse con alguna tribu y, sinceramente, seguro que alguna mezcla habría. A ver, con nada más que 17 mujeres... Efectivamente, pero eso no llegaría mucho más allá. Y luego, pues, entre que, pues eso, no sacaban riquezas, tampoco era una tierra muy fértil y demás, teniendo en cuenta también, pues, que es una isla que sufre las consecuencias del temporal, lo que quedaría, se lo llevarían, se deterioraría con el tiempo, digo yo. Bueno, entonces ahora lo que me queda contaros es la parte más jugosa, sinceramente, la que a mí más gracia me hace y la que más me gusta, que son los sucesos misteriosos. La cosa es que esta palabra, croatoan, está asociada a extrañas desapariciones o a extraños sucesos con personajes bastante famosos de la historia americana. Como por ejemplo, poco antes de la muerte de Edgar Allan Poe, en 1849, estuvo mucho tiempo desaparecido y actualmente tampoco se tiene explicación de por qué, ¿no? Pero en ese periodo se le encontró deambulando por las calles de Baltimore susurrando la palabra croatoan. Hombre, seguramente el opio tuvo algo que ver, pero bueno.
Sí, sí, pero bueno, quién sabe, ¿no? Esta misma palabra se encontró garabateada en la revista de Amelia Earhart, que en un pequeño apéndice comentamos que fue una aviadora, la primera aviadora, Sí, eso debe que decir además primera, dio la ¿no? vuelta al mundo en su pequeño avión, ¿no? Y se encontró esa palabra en su revista muchísimas veces garabateada después de su desaparición en 1937. Luego también la hemos encontrado tallada en el poste de la cama, donde el célebre autor de historias de terror, Ambrose Bierce, durmió antes de su desaparición en México en 1913. Y finalmente rayado en la pared de la celda, donde el famoso saltador de diligencias negro Bart habitaba antes de ser puesto en libertad y desaparecer en 1888. O sea, aparte de que obviamente el misterio de la isla de Roanoke era algo bastante presente y conocido en la cultura popular de la época, es curioso como todas estas personalidades que van a desaparecer, como si lo supiesen, ¿sabes? Vinculan esa palabra con ellos mismos como asociando un poco su misterio de desaparición con el propio misterio de desaparición de la isla de Roanoke. Es un Además, poco... también otra parte que particularmente a mí me encanta, porque bueno, tiene que ver mucho con lo que es la historia de las religiones, las creencias antiguas y tal, ¿no? Los croatoan eran un pueblo fuertemente espiritista y que llevaba a cabo rituales que, según se dice, para que los muertos volviesen de sus sepulturas y ayudar a las cosechas. Bueno, eso realmente Y era bastante común en todas las culturas indígenas de cualquier periodo histórico y región del mundo, ¿no? efectivamente, Esa religión chamánica tan en contacto con ese otro mundo que nosotros ya no concebimos como cercano, pero que antes no había tanta diferencia uno con otro. claro. Luego, además, la versión de esta tribu es que por aquella época, de manera súbita, las especies de vida silvestre de los bosques comenzaron a morir de manera inexplicable, que fue cuando llegaron los colonos, ¿no?, a Roanoke. Y según sus creencias, esto se debía a que se había liberado sobre la tierra un espíritu maligno y poderoso que ellos solían asociar con la especie, una especie de reptil o de serpiente, ¿no? Y que este espíritu se había apoderado de los colonos de tal manera que comenzaron a asesinarse y devorarse los unos a otros, y afirmaban que fue la propia niña recién nacida, la nieta de White, quien llevó esa plaga a las tierras al estar poseída por esa especie de demonio, ¿no? Bueno, pero esta historia es una pasada, yo no tenía ni idea. O sea, los propios indígenas hacen toda una mitología de posesión demoníaca muy a la semilla del diablo, ¿no? O a Sí, la sí. profecía, ¿no? Donde justifican o explican las enfermedades que les contagiaron o que trajeron los Los europeos españoles. con, vamos, me parece apasionante. Es genial, es genial. Además me encanta, ¿no?, lo que es la relación esa de esa niña que fue la primera que nació en esa colonia y ella es la que lleva como eso, la semilla, ¿no?, la plaga. Hombre, la verdad que Y los elementos tal y como suceden dan bastante juego solos a ese tipo de construcción, ¿no? desde luego, yo no sé si hay novelas basadas en esto y demás, pero Seguro, desde seguro. luego, si hay algún escritor escuchándonos, por favor, sáquele partido. Yo solamente quiero decir un apunte. Cuando los españoles llegaron a Centroamérica fueron considerados dioses. Cuando los ingleses llegaron a Norteamérica fueron considerados demonios poseídos, ¿no? Yo ahí lo dejo caer, simplemente ahí lo dejo caer. Bueno, pues hasta aquí el misterio, apasionante misterio con esos últimos apuntes de la colonia de Roanoke. Y espero que os haya gustado, espero que os haya fascinado tanto como nosotros. Si tenéis algún tipo de teoría o de comentario al respecto, recordad que podéis dejarlo en la caja de comentarios de la web del programa. Y damos paso al siguiente tema de esta sección, que es el suceso catastrófico, supuesto suceso catastrófico, de la isla de Ramree. Bueno, Carlos, Ramree. ¿Qué es la isla de Ramree? Pues Ramree es una isla que está en la costa la costa suroeste de Myanmar, de la antigua Birmania, de unos 2.300 kilómetros cuadrados, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue una isla bastante importante para los británicos y también para los japoneses, porque se podía construir un aeródromo desde el que bombardear y apoyar a las tropas que estaban reconquistando Birmania. Pues según tengo entendido, no es conocida por su importante localización estratégica, ¿no? Es más bien conocida por otro misterio. No, es conocido por su gastronomía, José. Voy a dejarte pasar el comentario, no por ingenioso ni ocurrente, sino porque, a diferencia de lo que podamos pensar ahora mismo, luego vamos a darnos cuenta de que no es realmente de tan mal gusto.
Valga de nuevo la referencia. Continúa, Carlos. Isla de Renri, ¿por qué es conocida? Aparte de por su gastronomía. La isla de Renri es conocida porque en febrero de 1945, durante un repliegue de las tropas japonesas por el ataque de los británicos, misteriosamente empiezan a caer soldados por doquier y no precisamente por el fuego de los británicos. ¿Fue algo relacionado con la isla, con los habitantes de la misma? O... Sí, Cuéntanos un poco la en qué isla es una consiste colonia, este suceso. había, porque ya por la caza ya no queda prácticamente ninguno, una gran colonia de cocodrilos de agua salada. Me encanta. Es un poco desagradable, ¿vale? Hablar de en este tipo de contextos, pero es uno de mis animales favoritos. Me parece apasionante. Se supone que estos soldados japoneses habrían muerto por el ataque de los cocodrilos. O sea, el cocodrilo es el gran enemigo de este thriller de terror, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco sobre el cocodrilo de agua salada. ¿Por qué es tan peculiar respecto a otros cocodrilos? ¿No? Un poquito de interés zoológico. La verdad es que no había oído hablar de ellos hasta ahora. La verdad es que son muy, muy curiosos. Es el mayor reptil del planeta. Y no es para menos. El tamaño, un macho puede medir entre 6 y 7 metros y pesar hasta 1500 kilos. Y se encuentran en el sureste de Asia, Indonesia y norte de Australia, y la verdad es que son bastante rápidos, tanto en tierra como en el agua, porque en el agua pueden alcanzar una velocidad de 43 kilómetros por hora. Yo lo considero animales apasionantes. Depredadores alfa, tanto en tierra como en mar. Los únicos otros depredadores alfa que pueden competir con él son el tiburón blanco y la orca. Estamos hablando de un animal, de un auténtico dinosaurio. El hombre con la caza furtiva. También, pero es que el hombre es el mayor depredador alfa de la historia del planeta y por medios tramposos, pero bueno, debates ecológicos aparte, me parece un animal apasionante, es como un dinosaurio viviente. Y bueno, después de este pequeño inciso de fascinación por el animal en cuestión, al que por cierto los australianos llaman salty, en español saladito, se lo toman con... Yo creo que lo toman con un poco de comedia porque encontrarse con uno de estos animales tiene que ser terrorífico de por sí, ¿no? Eso es para siempre, José. Te encuentras con uno cara a cara. Y no, difícil de olvidar. Bueno, sigamos con la isla de Renri. Entonces, ¿qué tiene que ver este emplazamiento estratégico de la Segunda Guerra Mundial con estos cocodrilos de agua salada y con el misterio y el terror? Más con el terror que con otra cosa. Pues os pongo situación. Entre enero y febrero de 1945, la Segunda Guerra Mundial está a punto de acabar. En Europa le queda 2 meses escasos y en el Pacífico acabará en agosto con las 2 bombas atómicas en Japón. Entonces, tanto americanos como británicos están reconquistando todo el terreno que Japón les ha arrebatado durante los años precedentes. Entonces, entre enero y febrero, Gran Bretaña lanza una ofensiva para recuperar Birmania, que era una colonia británica. Y para ello lanzan 2 desembarcos en Renri y en una isla que está cerca, que es Cheduba. En Cheduba desembarca sin problema, está vacía porque se han retirado todos hacia Renri, que teóricamente estaba mejor fortificada, y se produce un bombardeo a lo bestia de los británicos a la isla de Renri. El 19 de febrero consiguen los británicos desembarcar el 18 de febrero, perdón, consiguen los británicos desembarcar en la isla y el oficial al mando japonés, al verse rodeado, decide retirarse hacia el interior de la isla. ¿Cuál es el problema? Que el interior de la isla es una zona de manglares y zonas pantanosas de 16 kilómetros de ancho. Madre mía. Entonces, un inciso, el ejército británico quería conquistar estas 2 islas porque querían construir 2 aeródromos para apoyar la invasión de la capital de Birmania, de la actual Myanmar, y querían apoyar al 14 ejército británico que estaba teniendo bastantes problemas para avanzar. Por eso la ofensiva sobre esta isla era de prioridad absoluta. Un enclave crítico en un momento crítico, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Entonces, vamos a lo que es el suceso de misterio. Más de terror, creo yo, directamente, sí, gore, según se cuenta. El 19 de febrero de 1945, unos cerca de 1000 japoneses se repliegan para juntarse con el grueso de las tropas que estaban al otro lado de la isla. Y tienen que cruzar el pantano. Os preguntaréis, ¿y por qué no van por tierra firme? Porque por las tropas inglesas, me imagino, ¿no? Ya se habían apresurado y habían hecho un movimiento de pinza y literalmente todo lo que sacaba la cabeza del agua le disparaba.
O sea, era o ingleses o cocodrilos gigantes. Bueno, no, los japoneses no contaban con que hubiese cocodrilos No en la estaban isla. al tanto, ¿no? Exactamente. No podían comparar, no sabían cuál de los dos daba más miedo porque no podían comparar. Sí, la verdad es que los británicos contaron con unos aliados inesperados, la verdad. Entonces, solamente tenemos un testimonio de esta matanza, que bueno, un apunte curioso, está en el libro Guinness de los Récords como la mayor matanza causada por animales en la historia, que que no es poco. Entonces, el único testimonio que tenemos de esta matanza es de Bruce Stanley Wright, un naturalista que estaba participando como soldado en la batalla y narra cómo había una macabra sinfonía de disparos, de artillería y de gritos de soldados que estaban siendo devorados por los cocodrilos. Y si no tengo mal entendido, fue de noche incluso, ¿no? Sí, O para sea, darle más dramatismo a la escena fue de noche. o sea, me imagino esos soldados que van atravesando cubiertos de agua hasta el pecho por esos manglares, que es un medio tan hostil, ¿no? Entre el sonido de balas y los destellos de los disparos, y empiezan a comenzar en medio de la oscuridad a escuchar los gritos de agonía de sus compañeros siendo devorados sin que ellos puedan ver ni comprender qué es lo que los está Sí, la destrozando. verdad que llega un punto que no sabes ni de dónde están viniendo, solo ves que todos tus compañeros están cayendo. Supongo que no serían profundas. Profunda me refiero que no siempre harían pie. Entonces, entre el fuego cruzado, los animales y que algunos seguramente no sabrían nadar, la verdad es que se tuvo que formar una escena bastante dantesca. Para que os hagáis una idea de los cerca de 1000 soldados que emprendieron la marcha, esto sí que fue una verdadera marcha de la muerte, hacia el pantano, solamente 20 fueron apresados por los británicos. O sea, la verdad es que la mortalidad fue bastante alta. Y de esos 20 solo uno de ellos ha dado testimonio. No, el que dio testimonio es un soldado británico. Ah, que vio. Sí. Testimonio me refiero a fuentes escritas. Efectivamente. Lo apuntó su diario y llegó por H por B, llegó a... Me imagino que se lo contarían los 20 sobrevivientes, ¿no? O lo sacaría, obtendría información de ellos, ¿no? Sí, eso y lo que él escuchó cuando estaba allí con el ejército de lo que estaba pasando en el pantano. En el pantano no, en el manglar. Sí, claro, sí, se sobreentiende. Y bueno, toda esta historia tan brutal y tan visceral, nunca mejor dicho, ¿fue realmente así? ¿Se basa en testimonios o hay algún tipo de forma de contrastarlas o respaldarlas? Pues muy buena pregunta, porque el testimonio de Wright es el único testimonio que tenemos, porque lo que él nos cuenta y lo que os acabo de contar ahora no aparece ni en los informes de la Marina Real Británica, ni en los informes del Ejército Imperial Japonés, ni lo cuentan los lugareños que estaban en la zona, que viven en la zona. Con lo cual solamente tenemos el testimonio de un solo hombre. Lo cual ya, desde un punto de vista crítico y del sentido común, es un poco sospechoso, ¿no? Exactamente. No hay Y de hecho, testimonio, perdón, no hay testimonio directo de ninguno de esos 20 soldados japoneses que fueron nada, apresados. no tenemos nada. Y de hecho, según algunos naturalistas, es imposible que hubiese miles de cocodrilos para acabar con tantos soldados, porque no hay suficiente alimento para ellos en las zonas pantanosas. También hay que decir que los cocodrilos de agua salada han llegado a alimentarse de otros cocodrilos de agua salada, con lo cual eso no tendría que ser un problema, Hombre, pero bueno. sí, porque si no hay suficiente alimento como para que tengan que comerse unos a otros, no habría una suficiente población de cocodrilos como para acertar la matanza. También puede explicar el hecho de que se metieran 1000 japoneses y salieran 20, que estuviesen tan hambrientos que se tirasen a todo lo que se movía, nunca mejor Hombre, dicho. si algunos no sabían nadar, yo me imagino que el ahogarse los disparos Sí, de los exactamente. británicos que rodeaban por completo la zona explicaría mucho más las bajas que... Quizás alguno sí fue devorado por Sí, algún cocodrilo, pero no creo que 980. O sea, hasta ahí quería llegar. Recientemente, el historiador británico Sam Willis ha consultado, que no sé por qué nadie lo hizo antes, fondos del archivo militar de Myanmar que prueban que los soldados japoneses murieron o bien ahogados o bien abatidos por fuego británico. ¿y cómo se permite por parte del ejército inglés que se desarrolle esta leyenda? Porque no le resta mérito a ellos en la batalla. Eh,
Exactamente. El problema es que durante cerca de un mes los británicos tenían una serie de acorazados de portaaviones y demás, y la Royal Navy y la RAF habían estado desarrollando un bombardeo al oeste de la isla, con lo cual no querían que al final de la guerra tuviesen mala prensa por ese ensañamiento, por así decirlo. Con lo cual los cocodrilos les dieron una muy buena, no excusa, pero... O sea, fue una leyenda perfectamente oportuna para enmascarar la brutalidad consecutiva de los numerosos actos en esa etapa final de la guerra. Una coartada. Exactamente, una coartada. Ellos ganan, no se manchan las manos de sangre y todos contentos. Bueno, todos. Menos las 980 personas muertas en esa batalla. Exactamente. Entonces, según la versión de Willis, los cocodrilos llegarían después para alimentarse de los cadáveres. Eso sí tiene bastante más sentido. No tendría un papel activo en la muerte de estos militares japoneses. Y aún ante la ausencia de fuentes que contrasten esta leyenda sin testimonios y con los pocos estudios que hay al respecto hablando en contra, sigue en el libro Guinness de los Récords oficialmente como una masacre real. Sí y no. En 2017 el libro Guinness de los Récords mandó corregir este dato de cara a sus futuras ediciones. Aún así me parece un poco tardío, de 1945 a 2017. Sí, exactamente. No sé por qué nadie consultó los fondos de ese archivo antes de hace más tiempo, pero bueno. Según este historiador, las principales causas de la muerte de los japoneses serían el ahogamiento, el armas de fuego por el ejército británico, malaria y enfermedades tropicales, hambre, falta de agua potable y luego también escorpiones, serpientes, y también menciona casos de suicidio. Mucho más peligroso de los escorpiones y las serpientes y obviamente el suicidio que cualquier otro cocodrilo gigante. La guerra en sí, más cruda que cualquier animal. Nosotros mismos en sí. Bueno, pues otra historia apasionante de misterio. Abandonamos un poco el misterio y el suspense y la curiosidad del caso que ha compartido con nosotros Ginés, para centrarnos en una leyenda muy macabra, pero quedamos aliviados de que sea leyenda, ¿no? Al fin y al cabo. Imaginación para la maldad y para lo terrorífico, desde luego, no falta en el género humano. Y saltamos a otra anécdota un poco más de este porte, que por desgracia no es una leyenda, es un hecho perfectamente contactado, del que de 1196 personas que había en un principio en cierto barco, que ahora mencionaremos, sobrevivieron 317. Continuamos con el suceso del USS Indianapolis. Se trata de un barco de guerra americano, también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 1945, ese último año, en esos últimos momentos, que era bastante importante porque trasladaba componentes para la primera bomba atómica operacional. Este navío tenía que partir de la isla de Guam el 28 de julio de dicho año para dirigirse hacia el Golfo de Leyte, donde se reuniría con el USS Idaho, que era otro barco de guerra americano que se encontraba en las Filipinas, para hacer este traslado de materiales de un barco a otro y poder seguir preparando esa bomba que se utilizaría en la invasión de Japón y en los últimos momentos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue así. Los componentes tienen que estar, de hecho, ahora mismo en algún punto del fondo marino, y no fueron estos los que se usaron para las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, resulta que al día siguiente de zarpar, estamos hablando del 28 de julio, 29, transcurría todo con naturalidad, con normalidad, el barco iba navegando tranquilo, los marinos estaban jugando a las cartas encubiertas o haciendo sus obligaciones. Pasa el día sin problemas ninguno y llegamos a la medianoche. Poco pasada la medianoche, el USS Indianapolis es impactado por un torpedo japonés de un submarino de guerra. Por fortuna o por desgracia, y como ventaja y como inconveniente, era un barco que navegaba sin escolta, precisamente para no levantar sospechas, porque esta operación de traslado de materiales era encubierta. Pues el torpedo golpeó en la proa del barco de una forma bastante acertada por parte de los japoneses, alcanzó tanques de fuel de más de 3.500 galones, ¿vale? Y por si no fuera suficiente ese impacto y ese pánico del ataque, hay un segundo impacto de un segundo torpedo que esta vez impacta en la mitad del barco, alcanza más
tóneles de gasolina y se provoca una explosión en reacción en cadena por todo el barco. Este se parte en dos de una forma brutal y en cuestión de solo 12 minutos desde ese segundo impacto, el barco se hunde. 1.196 personas a bordo y sobreviven a ese primer suceso 900. 900 personas que quedan en mitad de la noche a merced del océano. Pues pasa esa primera noche, esa primera madrugada del 29 de julio, amanece el 30 de julio, los supervivientes están flotando en el agua amarrados, sujetos a las piezas de fuselaje y otros materiales que pudiesen sobrevivir del hundimiento, y no advierten la presencia de cierto animal porque se había estado cebando, aunque sea un poco brusco el verbo, es cierto al fin y al cabo, con los cadáveres de los más de 200 fallecidos por el hundimiento del barco. Pero claro, los tiburones, que es otro animal terrorífico en la cultura popular junto con el cocodrilo, por culpa en parte a películas como Tiburón, que precisamente estuvo influenciada por este tipo de sucesos, principalmente disponen de una cosa llamada las ampollas de Lorenzini, que son unos receptores electromagnéticos que tienen en el morro para detectar cualquier tipo de alteración en el campo de todo lo que les rodea. Entonces, en un primer momento, con tanto cadáver y con tanto revuelto por medio, no hay problema. Pero claro, entre la explosión, la gente chapoteando y botando, haciéndose hueco en el mar como podían, y todo el tumulto, se sienten atraídos. Y una vez que los cadáveres empiezan a estar copados de estos tiburones, empiezan a acercarse bancos de ellos a los grupos de sobrevivientes. Los sobrevivientes que se asocian entre ellos en grupos, algunos grupos más grandes que otros, hay grupos de 100 personas, grupos de 10, y que se ven de repente con esos bancos de tiburones que no habían advertido en la noche porque no habían causado ninguna baja a los sobrevivientes y porque de noche es imposible, si ya es imposible ver a un tiburón de día por su camuflaje, de noche ya completamente inadvertidos, y ahora cuando llega la luz del día, lejos de traer una nueva esperanza, llega la realidad de un horror mucho mayor al hundimiento del barco. Estamos hablando en este caso de tiburones oceánicos de punta blanca o tiburón lamia, que no es un tiburón realmente tan grande, suele ser el tamaño estándar de un tiburón, unos 3-4 metros, pero es un carchariforme, es decir, es de la familia de los tiburones tigre, que sí son más conocidos por su agresividad, y de otros tiburones no tan peligrosos como la tintonera. El problema es que este tiburón es conocido en concreto por ser un auténtico monstruo una vez que empieza a alimentarse. Una vez que este tiburón comienza a alimentarse, entra en una especie de frenesí absolutamente brutal y se desquicia. No hace falta que os siga diciendo por dónde van los tiros en este aspecto, ¿no? ¿Qué fue lo que agravó la situación de estos supervivientes? Como digo, atraídos por el hundimiento del barco, el movimiento de los supervivientes intentando flotar en el agua, las explosiones tal y cual, pues llevan muchísimos ejemplares de esta especie principalmente a donde están los supervivientes. Entonces, ya no solo el hecho de tener que sobrevivir en medio de la nada, con los pocos recursos alimenticios que hayan quedado flotando en el agua, ante el frío, el sol, la falta de agua, sino encima el tener que sobrevivir a bancos de tiburones que te rodean, que estás viendo que están nadando a tu alrededor. Y este terror por parte de los animales y por parte de su asociación se junta al terror humano. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los tiburones centran su atención en los supervivientes en lugar de los cadáveres, toda persona que estuviese herida, sobre todo con heridas sangrantes abiertas, queda marginada como un auténtico apestado por parte de estos grupos de supervivientes que se empiezan a transformar en un solo grupo. O sea, recurrimos un poco al gregarismo más básico de rebaños de ovejas o de peces, donde hacemos piña, la gente de los extremos tiene los días contados, pero la gente, mientras más dentro del grupo esté, mientras más en el centro del grupo esté, más posibilidades tiene de sobrevivir. Imagínate que eres una de esas personas que está flotando en medio del agua, siendo consciente de esos tiburones que están acercándose a ti, y son tus propios compañeros los que te excluyen en caso de que tengas alguna herida, que te sentencian a morir por su propia supervivencia. Esto se suma, claro, o sea, ya no, la muerte por tiburón es la principal causa de fallecimiento. Se junta el pánico, el terror, sobrevivir el cansancio, que esa es otra. ¿No? De estar flotando constantemente, moviéndote sin quererte mover, porque probablemente
Claro, el si no nadas, el primer pensamiento que tenemos es no voy a nadar muy fuerte o no tal por si no me ve, ¿no? O no me si no te siente. sientes, mejor dicho. O sea, si no nado, me hundo, pero si nado, atraigo la atención de los tiburones. Claro. Cuenta también de que la anécdota de que hubo un grupo de supervivientes que empezó ya guiados por completo de instinto de morir de hambre, ¿no? Antes, o sea, no solo el tiburón está, o sea, el tiburón será un peligro, pero morir de hambre también. Y hubo un grupo que abrió latas de carne en conserva y eso atrajo todavía más la atención de los tiburones. Por lo tanto, este grupo tuvieron que deshacerse de parte de las conservas porque eran un riesgo. Sacrifico la poca comida que me queda para no ser comido. O sea, es una ironía tan brutal y tan cruel, pero tan cierta en este sentido, ¿no? Abre una lata para comida, o sea, convirtiéndome yo en comida. Efectivamente, es o como yo, me comen a mí. Mi opción para no ser comido es no comer yo tampoco. Y preguntaréis, ¿cómo se hunde un barco con una carga tan absolutamente importante en medio de un espacio del Pacífico tan comprometido y nadie hace nada? Pues por dos motivos. El crucero tenía que estar llegando al Golfo de Leyte, perdón, el 6 de agosto. Y estamos hablando todavía de un 30 de julio. Por lo tanto, hasta dentro de 6 días no esperan, o 5 o 6 días no esperan su llegada. Pero aparte, sí es verdad que la inteligencia de la Marina estadounidense interceptó un mensaje por parte del ejército japonés de que habían atacado y hundido este barco. Pero lo hicieron caso omiso, considerando que era una estrategia, una mentira, para tenderles una emboscada a cualquier tropa o cualquier navío de apoyo o de rescate que pudiese presentarse en la escena. O sea que básicamente a los americanos les pasó lo mismo que con Pearl Harbor en el 41, que no dieron veracidad Efectivamente. a la inteligencia militar. Efectivamente. Mismo suceso, mismos enemigos, mismo mar, mismo océano, perdón. Muchas concomitancias. Y ahora pasan los días y ocurre lo que mencionaba Inés, ¿no? Ya no solo es el cansancio extremo de tener que flotar en el agua para no hundirte y el hecho de tener bancos de tiburones rodeándote y tanteando a ese grupo de supervivientes para que sean la siguiente parte del menú. La sed, la enajenación mental por el calor y por la situación, la locura, ¿no? La parálisis por el miedo, esas alucinaciones y ese estado mental que te lleva a beber agua del mar con tal de beber algo, y eso produce una envenenación, ¿no? Y todo tan extremo, es que imaginarse como una de esas personas flotando en mitad de la noche, sin comida, 4 días seguidos en el agua, no queriendo que llegase el día para no sucumbir al sol y no sucumbir a la vista de lo que estás viendo, no ser tan consciente de tus horrores, pero al mismo tiempo la otra opción es sucumbir a los mismos en la plena oscuridad sin ser consciente de ello, ¿no? Siendo, en caso de estar herido, siendo tú marginado por tus propios compañeros, que son los que se ven obligados. Imagínate tu amigo de toda la vida que se ha criado contigo, que está también en la marina contigo, tiene una herida abierta y eres tú el que le tienes que dar la patada para que se lo coman y no te coman a ti. Es una situación absolutamente brutal. Eso sí que es un sálvese quien puede, nunca mejor dicho. Efectivamente. Y luego también el hecho de que cuando alguno de las víctimas de los tiburones o de las víctimas de las muertes, pues se veían abocados al fondo del mar, arrastraban consigo a algunos de los supervivientes a los que intentaban agarrarse para no sucumbir. Por lo tanto, ya no solo son las víctimas directas, sino los daños colaterales del proceso de esas víctimas, ¿no? Tenemos que esperar al 1 de agosto, 4 días después de esta pesadilla, para que sean localizados a eso de las 11 de la mañana por un avión que sobrevolaba la zona. Precisamente buscando, se tiene encendido algún superviviente del altercado. Parece ser que al final el ejército estadounidense reflexionó un poco y sí decidió mandar por lo menos una avanzadilla para ver si esto era verdad. Mandaron otro avión que fue más tarde, que fue que era pilotado por el teniente Adrian Marks, que fue quien dio parte de estos supervivientes y, haciendo caso omiso de sus órdenes, que eran diagnosticar la situación y volver, aterrizó en el agua y hizo de taxi para los supervivientes. Llenaba el avión con todos los que cabían, hacía un viaje, volvía al rato. Claro, estamos hablando de horas de espera. Tenemos que esperar a medianoche, ¿vale?, para que llegue a otro barco, el USS Doyle, y entonces ya transportase al resto de supervivientes a salvo. 1.196 supervivientes, tripulantes en un principio,
sobreviven 317 y de las bajas, en torno a las 150 se calcula que murieron devoradas por los tiburones. Que son pocas, realmente, me imagino yo las últimas víctimas, ¿vale? Cuando ya está ese avión que poco a poco empieza a rescatar por tandas a los supervivientes y tú a lo mejor eres una de esas personas que fallece en la espera de una de esas tandas, ¿no? La verdad que es un caso, a mí me parece llamativo y apasionante porque es, desde luego, excepcional, pero es una auténtica pesadilla. Y por desgracia, a diferencia del suceso supuesto de la isla de Ramree, esto es completamente verídico. Y sí está considerado como el peor desastre naval de la historia de Estados Unidos. Una auténtica pesadilla que, por desgracia, fue completamente cierta. Los veteranos de esta catástrofe natural y humana se han estado haciendo reuniones anuales desde su rescate en el 45 y a día de hoy creo que las últimas se presentaron como 14 o 20, ya claro, pues sucumbiendo más a la edad de una forma más agradable, si es que hay algo así como agradable en la muerte. Pero llama la atención cómo tienen viva esa necesidad de reunirse para recordar que son esos pocos elegidos de sobrevivir a este tipo de infierno. Hombre, desde luego la espera une. O si no te has separado ya el hecho de tener una herida abierta o el hecho de ser una de las escogidas por la naturaleza para fallecer, Hombre, o todos somos enemigos o de repente. Imagínate luego también las peleas yo me imagino que habría gente que moriría peleando por un sitio más agradecido dentro del grupo, ¿no? claro. No creo yo que la gente que quedase en los márgenes del grupo que quedase contento de primeras con su posición. Hombre. O sea, que son tantos elementos en este drama y los más terroríficos son realmente los humanos, ¿no? Es cómo tienen que convivir y sobrevivir unos con otros ante ese infierno que les ha puesto por delante de la naturaleza. Y con esto acabamos esta tertulia protagonista del programa de hoy. Creo que es bastante apasionante, bastante curioso los temas que hemos tratado, combinando misterio y mucho terror, por desgracia. Y damos paso a la sección de efemérides para luego seguir con otros temas que también nos incumben. Estuvimos comentando en el primer programa, el programa piloto, sobre el origen y desarrollo de Halloween y de la festividad de los santos y los difuntos, pero no vimos realmente cómo llegaba hasta nuestros días desde la Edad Media. Pues vamos a aprovechar la fecha y vamos a hablar sobre ello. Efemérides. Comenzamos las efemérides del mes de octubre con el día 2 de octubre de 1187, cuando Saladino, primer sultán de Egipto y Siria, reconquista Jerusalén. El día 3 de octubre de 1942, Alemania lanza con éxito el V2, que para quien no lo sepa es el primer misil balístico de combate de la historia. El 6 de octubre de 1214 muere Alfonso VIII de Castilla, monarca famoso por ser el que derrotó a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. El mismo día, pero de 1934, Luis Companys proclama la primera República Catalana, república que duró solamente unas horas al ser sofocada la revuelta por las tropas de la República. El 16 de octubre de 1793 muere guillotinada María Antonieta, en el contexto histórico de la Revolución Francesa. El 17 de octubre del año 535 a.C., Ciro II el Grande pone fin al cautiverio judío en Babilonia tras más de 70 años. El 19 de octubre del año 202 a.C., Escipión Emiliano el Africano vence en Zama a Aníbal, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. Y para finalizar, el 28 de octubre del año 1999 muere en el puerto de Santa María Rafael Alberti, gran poeta español de la generación del 27, al que recomiendo encarecidamente su lectura. Y comenzamos las efemérides del mes de noviembre con el 1 de noviembre de 1755. En este día, un terremoto de 8,7 grados en la escala de Richter destruye casi por completo la ciudad de Lisboa, causando entre 60.000 y 100.000 muertos. Un apunte curioso decir que los daños llegaron hasta ciudades tan alejadas como Salamanca, donde aún hoy se pueden apreciar grietas causadas por este seísmo en la torre de la catedral. El 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2, con la famosa perra laica a bordo. El 5 de noviembre de 1605, Guy Fawkes es arrestado cuando intentaba meter pólvora en el Parlamento británico, en el famoso complot de la pólvora.
pasamos al 6 de noviembre del año 447, cuando otro terremoto destruye parte de las murallas de Constantinopla, entre ellas 57 torres. El 9 de noviembre de 1989 se produce la caída del muro de Berlín, que dividía la parte oriental y la parte occidental de la ciudad desde el 13 de agosto de 1961. El 10 de noviembre del año 2007 se produce el famoso ¿Por qué no te callas?, de parte del actual monarca emérito español, Juan Carlos I, al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El 11 de noviembre se produce el Tratado del Armisticio en 1918, por el cual se pone fin a la Primera Guerra Mundial. Y para acabar con las efemérides de este mes, el 20 de noviembre del año 254, Diocleciano es nombrado emperador, poniendo fin a la famosa crisis del siglo III en el Imperio Romano. Y bueno, en el primer programa de este nuestro proyecto, si mal no recordáis, y si no lo habéis escuchado, pues os invito a que lo veáis. Es un programa bastante bien sólido, al que le tenemos bastante cariño, aunque ya le veamos muchas imperfecciones, por supuesto. Estuvimos viendo el Samhain, del cual se habla bastante como supuesto antecesor o antecedente de Halloween, cuando realmente vimos que es más cercano como antecesor o como precesor a lo que es la fiesta de los santuarios difuntos, que actualmente se celebra y se concibe dentro del catolicismo. Pero no llegamos a ver en ese recorrido desde tiempos paganos precristianos hasta la Edad Media, principios de la Edad Media, no llegamos a ver cómo de esa festividad o de esa celebración se pasaba al Halloween americano que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar las fiestas y el programa de ahora para ahondar en esta cuestión y cerrar así ese tema sobre el Halloween, ¿no? ¿Cómo pasamos de la Edad Media al Halloween que conocemos celebremente? Porque Estados Unidos y la cultura americana tan presente hoy en día en todos lados, gracias o por culpa de la globalización, nos tiene completamente bombardeados sobre él, pero realmente no conocemos realmente qué viene, ¿no? Bueno, pues se suele referir a una fuente errónea que suele establecer en la llamada Noche de Guy Fawkes como uno de los antecedentes del supuesto antecedente de Halloween, ¿no? Según este evento, por si alguien no conoce la película V de Vendetta, o mejor dicho, si alguien no conoce este caso, que sepa que fue el que inspiró la película V de Vendetta, basada en el cómic del mismo nombre del autor Alan Moore, ¿no? Durante dicho suceso, de dicho incidente que tiene lugar a comienzos del siglo XVII, lo que ocurre es que Guy Fawkes lidera, digamos, una masa de una turba de gente un poco antisistema, un poco cansada de su situación, ¿no? En un intento de atentado para destruir el Palacio de Westminster. De ahí toda la temática de la propia película. También hay alusiones de persecuciones de los protestantes por parte de los católicos, ¿no? Antorchas de por medio, por supuesto, citadas como posibles antecedentes de Halloween. Pero ninguno de estos dos sucesos y ninguna de estas dos tradiciones es cierta.
Un primer antecedente del Halloween durante la Edad Media, cuando ya existe esa festividad de los santos los difuntos arraigada y establecida por el catolicismo que se viene desarrollando desde el siglo VIII, como vimos, que es como vimos, que es cuando se instaura, pero que bebe un montón de elementos del Samhain y de culturas precristianas, ¿no? De ahí esa famosa Noche de Brujas, que al fin y al cabo tiene un montón de elementos de ese Samhain, ¿no? Pues bien, precisamente en el día 1 de noviembre, que es ese 31 al 1, ese proceso, ese momento en el que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos están muy cerca uno del otro y la línea que los separa es muy difusa, pues sí se conoce una tradición que sí tenía lugar en muchos países de la Edad Media del centro de Europa, que consistía en que grupos de familias o de vecinos que iban casa por casa pidiendo alimentos y limonas varias a cambio de rezar una serie de salmos y oraciones por el alma de los difuntos de la familia en cuestión a la que estuviesen pidiendo caridad, ¿no? Aprovechando también la ocasión para llevar con ellos a sus niños pequeños, que eran normalmente los más necesitados de comer y los más hambrientos, ¿no? Entonces, esta es una en el contexto, esta práctica en el contexto de la noche de brujas de Halloween, que sí tiene como antecedente, como digo, el Samhain, porque toma muchos elementos del mismo en cuanto a ideas y en cuanto a prácticas, ¿no? Pues sí podríamos tener uno de los antecedentes de Halloween, aunque realmente no hay tanta relación directa. Pero parece ser que sí es una práctica que sigue perdurando o que sirve como antecedente, como digo ya, estoy diciendo ya bastante, las prácticas de estas civilizaciones de la noche de brujas, que van perdurando a lo largo de los siglos, hasta el siglo XIX, y que podría correlacionarse en un momento dado con el truco o trato, ¿no? Pues como digo, hasta que no llegamos al siglo XIX, final del siglo XIX, momento en el que hay una inmigración masiva por parte de gentes tanto de Irlanda como de Escocia, no vamos a ver una implantación progresiva y masiva de lo que es el Halloween tal y como lo conocemos hoy en día en la cultura americana. Como digo, es entonces cuando estas poblaciones inmigrantes emigran a Estados Unidos y entre estas comunidades sí está muy arraigada la festividad de Halloween, no con el nombre de Halloween realmente, o más bien como la festividad de Noche de Brujas, aunando todos esos elementos del Día de los Santos los Difuntos y de culturas precristianas que hemos visto. Entonces son estas poblaciones de inmigrantes las que tienen muy arraigadas en su cultura y en sus costumbres la celebración de dichas fiestas. Entonces cuando llegan a Estados Unidos es cuando realmente empieza a imponerse, ¿no? Es un proceso gradual. Por ejemplo, la primera mención escrita que tenemos en Europa del Halloween propiamente dicho, la tenemos en Escocia en 1895. Pero hasta 1911 no vamos a ver los primeros escritos donde se menciona esta festividad en Estados Unidos. Por lo tanto, hay casi 20 años de proceso en los cuales esta festividad va cogiendo cada vez más arraigo entre los estadounidenses una vez que tienen que convivir con sus nuevos vecinos. Pues como digo, es en estos momentos, a partir sobre todo de los años 20, en el que Halloween como tal y como lo conocemos empieza ya a concebirse, a nacer, a constituirse. De hecho, en las áreas de la etnia Cajún, o Cajún en su dialecto original, que son esas etnias de origen canadiense que se encuentran en Luisiana, ¿no? En territorios sureños, tan características y tan ricas en el folclore estadounidense, celebraban Halloween especialmente haciendo celebraciones y reuniones masivas en los propios cementerios y estaban toda la noche en los cementerios festejando y celebrando la noche de Halloween. Las familias reunidas en la tumba de sus difuntos y un poco un festejo tétrico, pero animado, ¿no? Y como digo, entonces es a partir de los años 20 cuando se empiezan a ver estas grandes celebraciones, estos grandes bailes de salón, donde sí ya se hacen celebraciones de Halloween más acordes con la imagen que tenemos de él. Es un momento donde empieza a tener un gran arraigo dentro de la población, donde empieza a expandirse, disculpe, masivamente, sobre todo también por el papel que desempeñan ellos los medios de comunicación, que dan bastante coba a este tipo de celebraciones una vez que empieza a difundirse. Pero es realmente el 1950, a partir de 1950, cuando ya empieza a darse esa celebración masiva a nivel nacional de un Halloween ya constituido y con las características que conocemos. Y es a raíz precisamente del nacimiento del truco o trato propiamente dicho, que yo no conocía este dato y es bastante interesante. Detrás de ello tenemos a UNICEF como una de las precursoras de esta práctica tan asimilada con Halloween, ¿no? Y, y es que fue una familia de Pensilvania a favor de UNICEF la que realizó una campaña de recogida de dulces y de alimentos
utilizando para ello este truco o trato, ¿no? Esta especie de vertiente festiva para darle un poco más de animosidad a la situación. Y esto tuvo más repercusión aún en los medios de comunicación y es aquí entonces cuando ya empieza a, como digo, a nacer el Halloween propiamente dicho. Ese Halloween con su truco trato, sus disfraces, que los disfraces también vienen porque ya eran una tradición en el Halloween escocés e irlandés antes de emigrar en el siglo XIX. Por lo tanto es una característica también de estas festividades que se hereda en el mundo estadounidense. De hecho tenemos registros de que en torno a 1930 esos años fue cuando empiezan a aparecer en los grandes almacenes la producción y la venta en masa de disfraces prefabricados para comprarlos y usarlos en Halloween. Por lo tanto, tenemos el truco o trato, tenemos la vinculación con el mundo del más allá y la herencia de esa noche de brujas y de esos cultos de la muerte, por así decirlo, que vienen de Europa y vienen de muchísimos milenios atrás. Tenemos también el tema del truco o trato. Nos queda otro famoso y muy reconocido tópico dentro del Halloween estadounidense, como es el famoso Jack O'Lantern, es decir, la calabaza, ¿no? Y de nuevo tenemos que buscar las raíces de este fenómeno en el folclore cristiano irlandés, que es donde se recoge esta práctica del Jack O'Lantern, ¿no? De esa calabaza ardiente que no es más que una representación de un alma a la que le ha sido negada tanto el acceso al cielo como al infierno. Y esto deriva de otro cuento popular del folclore irlandés, que es el cuento de Jack O'Lantern propiamente dicho, ¿no? Que es el que recoge el origen de esta práctica y de este icono realmente, de este símbolo de la calabaza ardiente, ¿no? Según nos comenta el relato, pues este personaje no sería un irlandés pendenciero y borracho, sin ánimo de, por nuestra parte obviamente, de caer en el estereotipo y el tópico irlandés, pero la propia folclore es el que se recoge en él, ¿no? Se regodea en él. Pues este estereotipado personaje irlandés, precisamente en una noche de brujas, se encuentra al diablo en una taberna, ¿no? Y consigue engañarlo para que le ofrece su alma a cambio de un último trago. El diablo accede, se transforma en una moneda para pagarle con ella a Jack, al camarero, pero Jack hace la tricuñela de que se la guarda esa moneda, que es el diablo personificado, el diablo transformado en moneda, en un bolsillo donde a su vez tenía una moneda con una cruz grabada. Por lo tanto, claro, eso cohíbe, maldice al diablo que no puede volver a su forma original. Entonces Jack no le deja escapar. De esa forma mantiene el diablo bajo su encarcelamiento, bajo su dominio, ¿no? Y no lo deja escapar hasta que no le prometiese que no iba a tomar su alma, ¿no? Y pasan 10 años hasta que el diablo ya por fin se convence de no reclamar su alma, de renunciar a ella a cambio de su propia libertad. Y entonces cuando Jack engaña al diablo por segunda vez, si es que aquello es posible, ¿no? Y antes de que cada uno tirase por su lado, ¿no? De que ya diesen por cumplido su trato y cada uno pudiese continuar su camino, Jack le pide al diablo que se suba por favor a un manzano que había justamente cerca de pues ese último diálogo entre ellos para que le cogiese una manzana y se la diese. El diablo no ve aparentemente ningún tipo de peligro en esta petición, sube al manzano, pero viene el bueno de Jack que talla una cruz en la corteza del manzano y por lo tanto vuelve a condenar al diablo y a cohibirlo mágicamente para que no pueda bajar de ese manzano, ¿no? Y entonces ahí cuando ya definitivamente Jack le obliga a jurar y perjurar que nunca reclamará su alma y que nunca pedirá a Jack que entre al infierno. El diablo accede y Jack pues discurre su vida, una vida absolutamente, desde luego nada despreciable, ¿no? Entre alcohol y todo tipo de excesos, sin dejarse atrás absolutamente ninguno. Llega el día de su muerte, seguramente a manos de tales excesos. ¿Y qué pasa? Que debido a la vida pendenciera y despreciable que había llevado, no lo dejan entrar en el cielo, pero tampoco le pueden dejar entrar en el infierno porque recordemos que él mismo había hecho prometer al diablo que no lo haría. Así que, ¿dónde va el alma en pena de Jack? Se cuenta que el propio diablo le dio un trozo de carbón incandescente de las propias llamas del infierno para que se alumbrase en la noche durante su búsqueda eterna de un sitio donde poder descansar en paz. Y entonces Jack coge una calabaza, un nabo según la tradición
original irlandesa, lo talla y introduce dentro del carbón para que este no se apague con el viento y con el frío. Y entonces utiliza ese nabo tallado incandescente como faro para guiarse en la oscuridad de la noche. Una oscuridad que para el bueno de Jack sería eterna. Entonces, como digo, la tradición del Jack O'Lantern realmente era con nabos, no con calabaza, bastante menos glamuroso y práctico de lo que resulta. Pero es la tradición americana precisamente a partir de 1837, según se tiene recogido en las fuentes textuales, que empieza o se sustituye la talla del nabo por la talla de la calabaza, teniendo en cuenta que la calabaza ya era un elemento muy asociado a la época de cosecha y al mundo de la agricultura americana, ¿no? Que no era por tanto un mundillo asociado a Halloween hasta que no se hace masivamente conocida y practicada esta festividad de Halloween a partir, como digo, del final del siglo XIX. Entonces cuando ambas tradiciones se juntan, y entonces se aplica ese jack-o'-lantern, pero como calabaza tallada y no como nabo, como un elemento más de Halloween. Y sin más dilación, pues creo que hemos hecho un breve recorrido, breve, al final siempre me extiendo cuando es Halloween, ¿no? Sobre el origen de Halloween, y ya sabemos por fin de qué tiene que ver el Samhain con todo esto, cómo pegamos el salto, hablando mal y pronto, de la Edad Media al Halloween actual, y realmente cuál es el origen de esta tan famosísima y tan recurrida tradición, de la que tanto se habla pero de la que tampoco se sabe, más allá de los eventos típicos. Y pasamos ahora con Carlos, que del mismo modo que hemos hecho un recorrido de lo que es el Halloween ahora mismo, pues va a ilustrarnos sobre ese mismo recorrido, pero de la festividad de los santos y los difuntos, ya yendo un poco más a un tema más tradicional y más cercano al nuestro, para ver precisamente cómo también evoluciona desde el siglo VIII hasta nuestros días y cómo se celebra en general actualmente tanto en nuestro país como en Europa e incluso en América del Sur. Bueno, aprovechamos el primer programa que lo grabamos y se subió originalmente con intención de abarcar una temática centrada en primavera y en el mes de abril. Estamos ahora dedicando un programa contextualizado en los meses de octubre y noviembre, así que no podemos hablar solamente de terror y de esas cosillas tan retorcidas que nos gustan, ¿no? Vamos a dedicarle también, aunque sea más brevemente, un pequeño espacio a las fiestas de otoño, igual que abarcamos en el primer programa, como digo, las fiestas de primavera. Y imposible no mencionar el tema de la fiesta de todos los santos y de todos los difuntos. Comentamos en el primer programa, es en el siglo VIII, cuando el Papa Gregorio III consigue por fin que la población de por entonces asimilase todas las tradiciones prerromanas y paganas con una festividad católica dedicada a los mártires cristianos. Vamos a coger ese último dato con el que nos quedamos para enlazar el tema. Tenemos aquí a Carlos, que va a seguir comentándonos acerca de esto, y empezamos tratando un tema bastante interesante respecto a esto, porque por lo visto hay varias versiones o un conflicto de diversas fuentes y testimonios que sitúan en diferentes versiones, digamos, de este origen de las fiestas dedicadas a los mártires impuestas por el catolicismo. Sí, efectivamente. Como bien dijimos en el primer programa, es según determinadas fuentes, es durante el pontificado de Gregorio III, que es entre el 771 y el 741 después de Cristo, cuando se edifica un oratorio en la primitiva Basílica de San Pedro, en Roma, dedicada a todos los santos. Y ahí se celebra el 1 de noviembre una misa en honor de todos los santos. Y como Roma es el centro de la cristiandad, el 1 de noviembre queda fijado como el Día de Todos los Santos para toda Europa. De hecho, Beda el Venerable, un monje benedictino, a veces considerado como un padre de la Iglesia más, artífice de la expansión del cristianismo en Inglaterra, registra esta fecha en el 735 en Inglaterra como el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y según otras fuentes, Gregorio IV le pide a Luis I el Piadoso, el emperador del Sacro Imperio Germánico,
que proclame esta fiesta en todos sus dominios. Luego, aunque acabo de mencionar esto, hay otras fuentes que dicen que fue otro Gregorio. Esta de Gregorio VII, su pontificado un poquito más corto, del 1073 al 1085, quien suprime el 13 de mayo y lo cambia por el 1 de noviembre, con lo cual, bueno, hay un poco de no se ponen de acuerdo las fuentes. Debate inconcluso. O sea, que hay una versión es una diferencia importante, no es lo mismo el siglo VII para origen de esta festividad que el siglo XI, ¿no? Si no mal no has dicho. O sea, que hay realmente un baremo de 4 siglos de diferencia según una fuente u otra. Bueno, y ahora hay otra cosa que me ha sorprendido bastante, porque yo estaba completamente equivocado y supongo que a todos los que hayáis escuchado el primer programa también os habrá sonado mal, y es que hay que diferenciar entre el día dedicado a todos los santos y el día dedicado a los difuntos. Que yo pensaba que eran que se habían asimilado una misma festividad simultánea, un mismo día, y resulta que no, que 1 y 2 de noviembre, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, yo tampoco tenía ni idea. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, que se celebra en honor de todos los mártires de la Iglesia Católica, pero el día 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, que en él se reza por las almas de los seres queridos que ya no están entre nosotros. Pedimos perdón, al menos por mi parte, por no haber conocido y comprendido esa diferencia de minuto 1. Yo llevo hablando de esta festividad a lo largo de varios programas como una sola, y acabo de darme cuenta de, bueno, pues vamos aprendiendo, vamos mejorando todos, ¿no? Y bueno, hemos hablado de eso, del origen de esta celebración, de diferentes versiones, y vamos a hacer un pequeño repaso ahora, a más propuesta de Carlos, bastante bien recibida, de cómo se celebra esta tradición en diferentes puntos del globo. Efectivamente, vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, con España. España es tradición visitar los cementerios para rezar y adecentar las sepulturas de nuestros queridos. Supongo que mucha gente de los que nos están escuchando lo habrán hecho, yo lo he hecho bastantes veces. Pero aparte de esto, que es la más generalizada, hay muchas tradiciones a nivel local, que son muchísimas, de hecho son tantas que sería casi imposible mencionarlas todas en un solo programa. Así que voy a mencionar las que más curiosas me han resultado. Empezamos con Cádiz, que es la fiesta de Todos Santos, que una de las cosas más famosas de Cádiz es su carnaval, y en Todos los Santos no iba a ser menos. Y lo curioso de esta fiesta es que en los mercados de abastos hay concursos de exornos en los que se recrean con frutas, verduras, carnes y pescados escenas de la vida cotidiana, criticando muchas veces a las figuras políticas de la ciudad, de la comunidad autónoma y del país también. No solamente se disfraza la gente, sino animales, y también la comida se disfraza en este día. Discúlpeme si hay algún gallano o algún orgulloso andaluz que nos esté escuchando. Yo acabo de quedar como un confeso sevillano cateto, porque yo desconocía por completo esta festividad, ¿sabes? Y mira que tengo cerquita a Cádiz, conozco gente en Cádiz, tengo familia en Cádiz, en fin. Bastante, me ha sorprendido por completo esto. ¿Tú tenías noción de esto, Carlos, o tampoco lo conocías? No tenía ni idea, pero yo soy de Mérida, soy de un poquito más lejos, por lo cual tengo excusa. Bueno. Continúa, por favor. Vamos a seguir poniendo en duda tus conocimientos sobre tu comunidad autónoma, porque vamos a pasar y los tuyos. Porque vamos a pasar a Vejiga, a Jaén, donde no sé si tú sabías que se ponen gachas en las cerraduras para ahuyentar a los malos espíritus. Pues tampoco, pero bueno, eso ya es Andalucía oriental. O sea, sabes que entre los andaluces del este y del oeste siempre ha habido ciertas diferencias y tirantes. Gachas en las puertas para... En las cerraduras, sí. En las cerraduras. Gachas dentro de las cerraduras. Curioso. Bueno, supongo que no le gustarían las gachas, la verdad que son complicadas de comer. ¿Qué más tradiciones has recopilado, Carlos? Y luego, una que yo he puesto el nombre de una ciudad, pero es bastante más extendida en el resto de España, en Alcalá de Henares, como en otras muchas localidades, cada 31 de octubre se representa la obra de Don Juan Tenorio. Eso sí es más conocido. No, ahí no me has pillado, mira por dónde, ahí ya no me has pillado. Luego, otro aspecto fundamental es la gastronomía, el tema de los dulces, unos cuantos huesos de santo, buñuelos de viento, panellets en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y demás. Y luego también en Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y Extremadura, la típica chaquetilla, la castañada, que la gente se va al campo y a comer frutos secos. Que no sé tú, José, pero yo con el instituto lo hacía un montón de veces. Mi estación favorita del año es el otoño, y una de las cosas por las cuales el otoño es una de mis estaciones favoritas del año es por las castañas, o sea, lo confieso.
me gasto mis ahorros en comprar castañas día sí, día también, y comer castañas todos los días. O sea, yo aprovecho los santos difuntos y los mártires y todo lo que haga falta y extiendo el tema de las castañas hasta que ya deja de ser temporada y aún así, ¿sabes? Luego me compro las pilongas y tirando, o sea que... Pues es curioso que digas esto porque el supuesto origen de esta tradición fue después de la conquista del Nuevo Mundo para poner en valor estos frutos secos en vez del maíz que era traído de América. Bueno, bendita competencia económica. A veces da cosas buenas. Luego vamos a pasar, ya dejamos España y vamos a pasar a Portugal, donde una tradición que le va a resultar muy muy conocida es el Santo Niño, y seguramente no sé por el nombre, pero sí por lo que conlleva, que los niños van casa por casa pidiendo frutos secos, dulces y golosinas. No sé si les recuerda a una tradición. Cierta tradición de la que vamos a hablar más tarde, sí. Porque no podemos, si hay alguien interesado, aparte de esta festividad más arraigada para con nosotros, posteriormente vamos a finalizar esta sección con el Halloween, pero esta vez el estadounidense. Estuvimos hablando del Samhain como antecedente, supuesto antecedente, tanto de Halloween como realmente de esta festividad de los santos de los difuntos, pero nos faltó por ver esa conexión entre Halloween medieval y el Halloween estadounidense, ¿no? Vamos a verlo más adelante, no se preocupen. De momento seguimos con este recorrido de tradiciones del 1 y del 2 de noviembre. Luego ya vamos a ir acabando con México, que es una de las tradiciones del Día de Todos los Santos más conocidas a nivel mundial. De hecho, Inés ahora nos va a hablar, perdona Carlos, Inés ahora va a hablarnos en detalle sobre esta festividad en México, que supongo que es otro tema que no podía faltar y que muchos de ustedes estarán esperando. Exactamente, es el Día de los Difuntos, que bueno, procede de una tradición prehispánica, que es la de guardar los cráneos de los vencidos como trofeos. Y bueno, sin entrar en mucho detalle, es decir, que según la tradición los muertos van llegando cada 12 horas, desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. Y bueno, según este orden un poco macabro, serían primero los que fallecieron por causas trágicas, luego los ahogados, las almas de los que se encuentran en el limbo, los niños no bautizados, los olvidados, la gente sin familia, luego los niños muertos y por último los adultos. En orden o sea, hay una jerarquía, ¿no? En orden de preferencia. Sí, hasta para morirse hay clase. Hombre, por supuesto, los vikingos iban al Valhalla los que habían muerto en batalla, los que se habían muerto en la cama enfermos, eso iban al Hel a morirse de asco toda la vida. Como diría Chiquito, por cobarde. Muchas gracias, Carlos. Vamos con Inés y vamos a seguir entonces profundizando precisamente en esta fiesta de los difuntos en México. El Día de los Muertos es la creencia popular de que las almas de sus seres queridos vuelven y regresan de la ultratumba durante ese día concreto, que sería la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, el día tradicional del Día de los Muertos. Por ello se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, frutas, calaveritas de dulces y, si fuese el caso, de juguetes para los niños. Realmente es una parte súper importante de esta tradición visitar en los cementerios, ya sea durante el día o la noche, pues todas las familias acuden y colocan velas sobre las tumbas como forma de iluminar el camino a las almas para que puedan regresar a casa. Y algo que no puede faltar en cada cena y en cada ofrenda es el típico pan de muerto, que los hay de diferentes estilos y formas, aunque realmente el más popular es redondo, cubierto de azúcar blanca o roja, con tiras que simulan huesitos. Todo esto, el culto a la muerte en México realmente no es algo nuevo, ya que se practicaba desde la época precolombina. Ya aparece en el calendario mexica, que se puede observar tenía 18 meses que forman parte de este calendario y había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Posteriormente, cuando los evangelizadores cristianos llegaron a México, aceptaron parte de las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, ya que era imposible erradicarlas, entonces pues las fusionaron con las tradiciones europeas. No tenían más remedio. Ya hemos viendo todo el programa que la única manera efectiva de conquista es no destrozar las costumbres de la gente de la que vas conquistando, sino asimilarlas como puedas. Si no, efectivamente, para la casa. Intentar colar ahí algo cristiano a ver si cuaja, y bueno, mira, sí que cuajó, ya que realmente el origen de la celebración del Día de los Muertos en México, bueno, pues son, como ya hemos dicho, más anteriores a los españoles, y son rituales que celebraban la vida de los ancestros.
O sea, es un día dedicado a la muerte, pero realmente que celebra la vida. Es un festival que se convirtió pues en el Día de los Muertos. Se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexica, que es cerca del inicio de agosto, y se celebra durante un mes entero. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, no sé si lo he dicho bien, Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, aunque a todos nos va a sonar muchísimo más la Catrina, que realmente es un personaje de José Guadalupe Posada, que es el creador original de la Catrina o la calavera garbancera, que es como se llamaba anteriormente, que se publicaba en una revista satírica. Y es un grabado que realmente lo que representa es la burla hacia los indígenas enriquecidos durante el Porfiriato, que desprestigiaban sus orígenes y sus costumbres y copiaron las modas europeas. Lo que pasa es que, bueno, pues esta Catrina, que es como una calavera bonita, lo que es su forma de ser dibujada y Su imagen, su diseño. efectivamente, gracias, se asoció pues eso a la Dama de la Muerte, que es la esposa de Mixtecacihuatl. O sea, que hay una combinación, una adaptación entre esa caricatura satírica de ese conflicto social de principios del siglo, que se representaba con ese personaje de la Catrina, que era una calavera, un esqueleto, con esa diosa azteca. Se combinan ambos conceptos y ambas identidades, y entonces da lugar a la imagen de la Catrina tal y conocemos ahora, ¿no? Como esa Dama de la Muerte con una estética tan particular. Sí, tan bonita, incluso es eso, es como la muerte bonita. Pues eso era la señora del Señor de la Tierra de los Muertos. Y las festividades pues eran dedicadas a ellos en este día, bueno, ese mes tan completo hacia la muerte, la festividad de la muerte. Recordemos que eso de celebrar la vida en rituales dedicados a los muertos viene desde... Yo creo que es el primer acto de culto, como comentamos en programas anteriores, de cualquier cultura o pueblo, es celebrar una fiesta dedicada a aquellos que ya no están entre nosotros, pero como alegoría de la vida, ¿no? Como eso de las ofrendas de comida y bebida, como si siguiesen entre nosotros, las vemos en todas las culturas y civilizaciones de a lo largo de toda la historia, cualquier marco geográfico. Y no iba a ser menos en el caso de América Precolombina, así que no debemos sorprendernos porque básicamente es lo de siempre. Yo tengo entendido también que hay mucha vinculación con el culto a la Santa Muerte, como has comentado también, que en el caso de México es que se celebra todavía más, con más aún fervor esa vida, ¿no? En estas costumbres o en estas fiestas tan macabras realmente, pues. Sí, pero ves eso, ahora nosotros tenemos un concepto eso macabro, ¿no? De este tipo de cosas, pues relacionado pues casi todo con la educación cristiana que nos han dado, pero que es algo tan natural como la vida misma, nunca mejor dicho. No entendemos una sin la otra. Efectivamente, y que bueno, que es una forma más bonita de pensar que no desaparecen, sino que van a otro sitio, pues eso, van a necesitar su ropa, van a necesitar sus alimentos favoritos, porque, bueno, van a otro sitio simplemente. Pero siguen estando, van a otro sitio, pero cercano, que sigue en contacto con el nuestro, en Hay un ciertos modos. puente. Al igual que Exacto. hemos visto con el tema de Halloween, al igual que ocurre con todas las tradiciones de culto a los difuntos, ¿no? Están en otro sitio, Exacto. pero seguimos teniendo que estar pendientes de ellos para que no les falte de nada, como pasaba en Egipto, en Mesopotamia, Roma, el cuidar la tumba del difunto y el realizarle ofrendas que consisten en objetos y comidas que le hacen falta, tiene dos motivos. Uno es honrar al muerto y al difunto para cubrir sus necesidades, y otro que no se enfade con nosotros por no hacerlo y no nos torture en forma de espíritu maligno. Que eso me imagino que Exacto. ocurrirá también un poco igual en el caso mexicano. Sí, 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 sí. Vamos, de hecho, otros elementos, ¿no?, que influyen en lo que es la evolución, ¿no?, de las actuales costumbres, como este día, es que, por ejemplo, en el centro del país, las epidemias durante los siglos que azotaron a la Ciudad de México llevaron a la creación, pues, de cementerios fuera de la ciudad, ¿no? Y ya fue hacia 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros, y luego en 1859 ya se consolidó lo que es la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre también,
que lo curioso es que, curioso y bueno, no nos resulta tan raro que la clase alta iba por las mañanas y los pobres por la tarde. Hombre, por supuesto, no hay que... Juntos pero no revueltos, nunca mejor dicho. Exacto. La gente con dinero pues aprovechaba estos días también para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde mucho antes para poder lucirlas en los panteones, que ya eso también es una costumbre de origen europeo. Eso en toda la final, una vez más, la asimilación de dos culturas que chocan y se adaptan la una a la otra porque no hay otra manera de convivencia sin ello. Sí, es que todo esto al final, al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, dio lugar pues a un sincretismo que mezcló pues, todas las tradiciones europeas y prehispánicas. Lo que hace coincidir pues eso, las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando al fin el Día de los Muertos. Como ocurre en Europa con todas las tradiciones bíblicas y de Próximo Oriente que se integran con las tradiciones paganas de Europa y al final pues dan lugar a las fiestas que celebramos hoy y que hemos venido comentando en varios programas, ¿no? Efectivamente. Y sobre cómo se enfoca la muerte, al final es un tabú cultural. Para nosotros es algo tenebroso, macabro y aterrador. Para los mexicanos es algo pues muy cercano, muy diario y no tan terrorífico precisamente por lo natural que es. Simplemente Sí, sí, son sí. cómo varía la visión según la cultura. Sí, a ver, luego para ellos el ritual del fin del sol desaparece, llega la luna, seguir con que ese ciclo se repita todos los días, necesitaban pues eso, unos sacrificios, sacrificar gente a los dioses, la muerte estaba con ellos siempre y no era algo raro. Eso, como digo, ocurre, es una máxima diaria en todas las civilizaciones y culturas de la antigüedad y en algunas y en las actuales también, por qué no decirlo. Sí, 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 sí. Pues nada, Inés, muchísimas gracias y nos vemos en el programa que viene. Ah, muy bien, me alegro de haber estado aquí y contaros todas estas cosillas. Nosotros nos alegramos de tenerte. Un abrazo. Chao. Bueno, y hasta aquí este cuarto programa de Artemis, que espero que os haya gustado. Un programa bastante contenido. Primero con esa selección de historias o de episodios de misterio y de terror también. Porque no nos engañemos, la historia está llena de misterios y es también bastante lícito e interesante abordarlos. Y luego, pues, continuando ese repaso de tradiciones y fiestas de folclore en nuestro país, no solo a nivel nacional, sino también un poco en un contexto más internacional, ¿no? Haciendo también alusiones a Europa y a América del Sur. Y bueno, espero que os haya gustado, que hayáis sentido, aparte de la pasión escuchando que nosotros hemos sentido a la hora de abordar estos temas, espero que haya sido de vuestro interés, que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado. Y os espero en el siguiente programa que vamos a finalizar ya este recorrido festivo con la más importante y sin faltar, Navidad. Así que aprovechando también la fecha, el programa siguiente tratará en concreto sobre la Navidad, abordando diferentes temas sobre la misma, relativamente poco conocidos, para hacer un enfoque diferente. Y bueno, sin más dilación, os esperamos y espero que disfrutéis y que os acompañéis una vez más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.